Buenas tardes para todas y todos. Quería compartirles este texto que se titula Filosofía, Coronavirus y Transformaciones Posibles, que son algunas de las reflexiones que he hecho en estos días. Bueno, empiezo diciendo que en el libro escrito sobre Ortega, la filósofa española María Zambrano decía algo muy importante. Ortega señalaba la situación de naufragio como la más propicia para que surgiera el pensamiento, ya que todo da a entender que solo in extremis el hombre piense. En el naufragio va la vida, la muerte sería, por lo tanto, la insustituible presencia que hace nacer el pensar. Hasta ahí Zambrano. Pues bien, la declaración de pandemia que hizo la Organización Mundial de la Salud, OMS, por la propagación del COVID-19, nos pone justamente frente a esa posibilidad de naufragio de la especie humana, donde la vida va y donde la muerte pasa a ser una presencia inquietante, real, o más bien, donde la posible extinción del ser humano estremece la normalidad de los días y hace nacer el pensar. Nos obliga a pensar, pues, en distintas alternativas. Ortega tenía razón, solo en situaciones extremas piensa el hombre. Lo hemos visto en los últimos días. El cierre de las fronteras nacionales, el aislamiento de ese antiguo sueño llamado Unión Europea, la cancelación de miles de vuelos internacionales y nacionales, el confinamiento de millones de ciudadanos en sus casas, el cierre de cientos de negocios grandes y pequeños, el colapso de los sistemas de salud, el cierre de cientos de servicios, los retenes, los protocolos, las medidas de higiene, la escasez de productos como tapabocas, geles antibacteriales, desinfectantes, alcohol, jabones, el pánico latente y a punto de desbordarse de los transeúntes en la calle o de quienes acaparan con y sin disimulo en los supermercados. En fin, el estado de excepción global impuesto por los gobiernos en el mundo que no desechan acudir a la coerción si no se obedece. Todos estos hechos hacen pensar en un real y posible apocalipsis civilizatorio. Este ya no es un producto de las asociaciones libres que suele hacer esa maravillosa facultad denominada imaginación y que se materializó, por ejemplo, en la literatura y en el cine, sino que se ve como algo que está en camino, en un tiempo real, o como algo que puede ser un destino común. Quienes venían haciendo énfasis en la crisis sistémica de la civilización, me incluyo, entre ellas la crisis económica, la ambiental, la energética, la alimentaria, la axiológica, entre otras, no habían imaginado con suficiente hondura que la naturaleza misma ofrecería otra causa que no solo profundizaría muchas de esas crisis, como la crisis económica, sino que incluso podría ayudar a paliar otras, como la ecológica y la ambiental, tal como se pueden ver en los canales de Venecia, por ejemplo. Quienes hacían énfasis en la crisis epocal del capitalismo o de este modo de civilización capitalista, no imaginaban que otra crisis planetaria llegaría más pronto para estremecer desde sus cimientos esta Disneylandia global en la cual se ha convertido el mundo. Y no lo imaginaban sencillamente porque no eran lo suficientemente conspiracionistas ni paranoicos, como para pensar en la irresponsabilidad demencial de una guerra biológica, por ejemplo, o porque tenían las esperanzas puestas en la ciencia médica y en sus bondades, y pensaban que habría una respuesta rápida para una amenaza semejante. Pues bien, es posible que estuvieran equivocados. El coronavirus ha tomado el planeta por asalto y como en toda crisis, aparecen los desajustes sociales, se patentizan las contradicciones y se evidencian las tensiones del orden social. Y de estas tensiones surgen, como en la filosofía de Nietzsche, distintas posibilidades y distintos vectores. Es justo aquí cuando se revelan ciertas verdades que emergen de lo hondo de la crisis, verdades que se nos enrostran. Estas verdades son lecciones que nos da este proceso que se está viviendo a nivel global en este momento. La primera de ellas es la conciencia de que la vida es una sola, un río vital, un circuito, una interdependencia. Y en ese circuito navega el hombre, la especie humana, el ser humano mejor, como otra especie más, como un biotipo de la naturaleza, sometido, a pesar de la libertad humana, a las leyes de este cosmos, a las dinámicas vitales. En ese sentido, el coronavirus pone de presente la fragilidad y la codependencia de la vida humana. Una segunda lección, verdad que se nos enrostra, es que se evidencia el destino común de la especie humana, su destino compartido. Este aspecto es importantísimo porque el modelo social neoliberal, basado en el egoísmo, en la competencia donde sobreviven los más aptos y donde frecuentemente se olvida al otro, se olvida la alteridad que nos constituye, nos permite cuestionar este principio.
Pues bien, el COVID-19 no respeta sexo, raza, género, riqueza o religión, no discrimina y es muy democrático. Pone de presente por demás que la salvación, el alivio o la superación del peligro no es una cuestión individual, sino que debe sustentarse en el trabajo colectivo, en la ayuda mutua, la colaboración, la solidaridad, la conciencia plena de la sociabilidad humana y en la autorresponsabilidad. Nos lleva a pensar en que es la autorregulación social la que nos puede salvar. Por eso el coronavirus obliga a materializar en la práctica social valores opuestos, contravalores, diríamos con falsborda, ¿no? A los valores neoliberales, a la vez que genera contranormas que derivan en una orientación pragmática muy opuesta al modo de vida hegemónico actual. En tercer lugar, el virus trae de vuelta una vieja verdad, el miedo como uno de los mejores instrumentos de supervivencia. Así como el ser humano ha vivido en el umbral de la violencia y la no violencia, asimismo se encuentra en el umbral existente entre el miedo y la tranquilidad. No hay que olvidar que en el caso de Hobbes, el miedo aparece como el fundamento del gobierno, de la autoridad y del Estado. Es el miedo el que lleva al hombre a la renuncia del estado de naturaleza a favor de la vida, la cual solo es posible si se evita la guerra y la violencia por mano propia. Como ha dicho Agamben, muy de moda por estos días, en su libro Éxtasis. El carácter político de la vida humana deriva de la posibilidad de la guerra y de la huida del miedo, agregaríamos nosotros. De ahí que el hombre renuncia a la violencia salvaje para someterse a la violencia legítima, administrada por el Estado. En la situación actual, el miedo reaparece con su poder destructor y socializador. Destructor porque puede llevar a comportamientos irracionales, como el acaparamiento de productos de necesidades básicas para combatir la propagación del virus. Socializador o salvador porque el temor a perder la vida lleva a los ciudadanos a someterse a los poderes públicos y a acatar las recomendaciones de las organizaciones internacionales. El miedo nos pone de nuevo en un umbral donde nos podemos salvar o donde nos podemos acabar de hundir como especie. Esta dialéctica lleva a lo siguiente. En el primer caso, creyendo luchar a favor del principio de conservación, los individuos se portan de manera egoísta y propagan más el virus. En el segundo, toman conciencia del atentado contra sí mismos que comporta el egoísmo y prefieren sensatamente someterse a los poderes públicos. En cuarto lugar, la atención de los gobiernos a la pandemia, el conjunto de medidas que han adoptado, sirve de termómetro social. Esas medidas visibilizan las patologías sociales del sistema político de cada uno de los estados. Por ejemplo, el acceso a la educación, a la salud, a los servicios sanitarios, bancarios, a la vivienda. Podemos preguntarnos, ¿qué sucede con los habitantes de la calle que no tienen acceso a la salud, a la higiene, a nada? Es claro que ellos son sacados a la luz como obstáculos que se le presentan al Estado para el procedimiento de control del virus. Obstáculos que son productos del mismo Estado, incapaz de garantizar los mínimos vitales para sus ciudadanos, para su población. Ese termómetro social visibiliza la desigualdad, la inequidad y la injusticia estructurales de los regímenes políticos. Sirven además para medir la eficiencia y la eficacia de los gobiernos y de sus políticas públicas o de su fracaso. Ese termómetro opera como autoinculpación y veredicto de responsabilidad para los gobiernos. Y debe operar de esa manera. En quinto lugar, el coronavirus ha mostrado el carácter instrumental del Estado, lo cual puso de presente el mismo Marx ya, por supuesto, desde el siglo XIX. Es curioso ver, después de los álgidos debates en torno a la soberanía del Estado frente al mercado, en torno a su desaparición o no en la fiesta de la globalización, cómo en estos momentos de crisis los gobiernos toman las riendas y emiten medidas para paliar la crisis. Esas medidas, entre ellas no pagar los servicios públicos u obligaciones crediticias por un determinado lapso o congelamientos, etc., eran impensables en momentos de normalidad. La excepcionalidad o milagro le ha devuelto el control del Estado a los gobiernos. Vaya sorpresa, uno se pregunta, ¿por qué algunas de esas medidas no operan en estado de normalidad, sobre todo para paliar la precaria existencia de tantos ciudadanos que viven en la miseria, para luchar contra la pobreza o contra la desigualdad? Ahora, en medio de esas tensiones, la inteligencia social, y esto hay que resaltarlo, colectiva, también entra en acción. Emergen propuestas alternativas, soluciones y contramedidas que evalúan la capacidad de reacción del Estado. Me gustaría enumerar aquí algunas que ha difundido el equipo de trabajo de la editorial Desde Abajo bajo el hashtag COVID-19 Oportunidad Popular, donde se propone
algunas de las propuestas que han nacido de esta inteligencia colectiva, por decirlo así. Servicios públicos gratuitos por los próximos 6 meses, congelamiento de deudas por compra hipoteca de vivienda, anulación de medidas de desahucio, garantía de mercado mensual a cargo del gobierno nacional para familias de estratos 1, 2 y 3, ampliación de la oferta de comedores comunitarios para la gente de la calle, por ejemplo, Wi-Fi público y gratuito en todas las ciudades, reconstrucción de la televisión nacional como un proyecto cultural, ¿no?, que permitiría dar información clara sobre lo que está sucediendo, internet para todos los colegios de educación primaria y secundaria, congelación de la deuda contraída con la banca por parte de pequeños y medianos agricultores, red nacional de mercadeo de todos los productos evitando el monopolio y controlando los precios, ¿no?, líneas de crédito con bajos intereses para pequeños empresarios y comerciantes, entre otras medidas que buscan proteger a los más vulnerables. Finalmente, más allá del éxito de los gobiernos en la contención de la pandemia y de la disciplina social que impone el aislamiento, lo que esperamos sea positivo. Es claro que esta emergencia social y de salubridad dejará grandes aprendizajes, no solo para la ciudadanía, sino para los gobiernos. El coronavirus le ofrece una doble oportunidad al sistema. La primera, para que de esta crisis surja la necesidad de una transformación, con un nuevo modelo social y un nuevo pacto de convivencia más humano y más solidario. La segunda, para que la segunda puede ser muy peligrosa, ¿no?, para que fortalezca sus mecanismos de administración de la vida, ¿no?, la biocracia, esa administración total de la vida, sus formas de represión y control de las dinámicas sociales y su inmunización frente a los eventuales peligros. Y como la experiencia es fuente del saber, entonces pues ya veremos y podremos evaluar en unos meses, en un futuro próximo, cómo es que nos las tenemos que ver con las circunstancias para recordar de nuevo a Ortega, ¿no?, en esta crisis. Muchas gracias.